Pues muy buenas señores, bienvenidos a nuestro primer vídeo sobre preparación física para fútbol. Antes de empezar con la temática, que ya estaréis viendo en el título de qué va, comentar, ya que es nuestro primer vídeo y los siguientes los quiero comentar y quiero comentar exactamente lo mismo, decir que este canal no lo quiero llevar por, digamos, la línea de la preparación física para el preparador físico únicamente, ¿vale? Yo soy consciente que este canal puede llegar a más gente de entrenadores que a lo mejor no tienen esa experiencia o ese graduado en ciencias de la actividad física y el deporte, o incluso también deportistas, futbolistas que quieran mejorar sus condiciones físicas y quieran saber un poquito más sobre preparación física. Por lo tanto, voy a intentar evitar todo este lenguaje, este vocabulario complicado que os pueda resultar complicado, intentar facilitar lo máximo posible, poner ejemplos y mostrar un poquito mi experiencia para que aquí, para todos, tanto seáis preparadores físicos cualificados como deportistas, futbolistas y demás, pues sea interesante este canal. Y como estáis viendo en este título, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la recuperación tras un partido de fútbol. Empezamos el día del partido. Podríamos incluso adelantarlo a durante el partido o incluso antes del partido. La recuperación, aunque no pensemos en ello antes del partido, ya empieza ahí, ¿vale? Es decir, la hidratación, la alimentación es muy importante. Ser conscientes, somos todos conscientes, creo yo, que la hidratación y la alimentación en el fútbol es mucho más complicada que en deportes como el ciclismo, que puedes beber y tomar lo que sea en cualquier momento. En el fútbol, a no ser que tengas, en la pausa sí, pero a no ser que haya alguna lesión o se acerque el fisio, te puedas ir tú a la banda en algún momento, en alguna pequeña pausa, pues no puedes tomar absolutamente nada. Por lo tanto, ya debemos prepararnos antes del partido, ¿de acuerdo? Es decir, antes del partido debemos alimentarnos lo suficientemente bien e hidratarnos suficientemente bien. Hay que comentar que este sentido de la hidratación o digamos de la sed está un poco atrofiado, es decir, cuando tenemos sed ya es demasiado tarde, por lo tanto no llegar nunca a ese momento de tener sed, porque entonces ya nos hemos deshidratado un poquito, ¿vale? Es decir, si bebemos suficiente no se puede beber, pero si bebemos bien, nos alimentamos bien durante el partido, pues eso nos va a ayudar para la recuperación después del partido. Pongamos que hemos terminado el partido y ahora, ¿qué hacemos? Pues bueno, hay diferentes técnicas, diferentes líneas a seguir, hay suficientemente estudios que comentan que una vuelta a la calma, es decir, unos 10, 12, 15 minutos de actividad después del partido es interesante para, digamos, bajar estos niveles de acidosis y de lactato, ¿vale? Para que me entendáis, para que luego nos ayude a recuperar y para, digamos, trabajar mejor los siguientes días. Pero claro, vuelvo a repetir, siempre pondré, creo, el ejemplo del ciclismo porque vengo de ahí. Una vez terminas una carrera, un entrenamiento intenso, tú puedes hacer 15-20 minutos de vuelta a la calma, es decir, puedes rodar a unos 130, 40, 50 pulsaciones para volver a estos estados más de normoxia. Pero en el fútbol es distinto, depende de condicionantes como la actitud del deportista, del entrenador, depende del resultado del partido, es decir, si habéis perdido y habéis perdido mal, soy consciente de que al final no os apetece para nada poner 10 o 15 minutos a correr dando vueltas por el campo, o si hace mal tiempo, pues a lo mejor no es interesante, es decir, si llueve y hace frío no es interesante quedarse fuera otros 15 minutos. Hay que barajar un poquito, esto es una báscula entre pros y contras, que es lo que más nos merece la pena. Hay muchos equipos que hacen una vuelta a la calma más interesante que salir a correr, algunos equipos se traen unas bicicletas estáticas incluso cuando juegan fuera en el autobús y después del partido lo que hacen directamente es irse a los vestuarios y hacer unos 10-15 minutos de bicicleta. Eso es más interesante que salir corriendo porque correr tiene un impacto y ese impacto destruye más, ¿vale? Es decir, hay una mayor destrucción muscular, no tanto como si fuéramos a nadar, si pudiéramos hacer ejercicios en una piscina o incluso encima de una bicicleta estática o una bicicleta normal. Pero bueno, yo soy consciente que la gran mayoría de la gente, la gran mayoría de los equipos no tienen esta posibilidad. Por lo tanto, correr unos 7, 8, 10 minutos cabe la posibilidad, pero vuelvo a repetir, existen también contras o situaciones que a lo mejor no merecen tanto la pena. En mi caso, pues bueno, yo ha habido momentos que lo hago, ha habido momentos que no, dependiendo de la semana que tengamos después, si va a ser intensa, si a lo mejor el siguiente partido lo tenemos muy cerca y tenemos que hacer una recuperación buena desde el primer momento, pero al final lo dicho, son pros y contras, existen bastantes contras también, pero puede ser que haya más pros y sea interesante hacer unos 7, 8, 10 minutos de carrera continua tras el entrenamiento. Eso dependerá ya de vosotros como preparadores físicos, entrenadores
o jugadores. Y una vez termina esto, bueno, el tema de la alimentación y hidratación lo he comentado anteriormente, pero también es muy importante durante ese día. Hace unos años se hablaba de que había una ventana donde había que tomar algo a los 5 o 10 minutos después de un entrenamiento o actividad o partido o carrera, algo intenso, ¿no? Teníamos que tomar proteínas e hidratos de carbono para que estos almacenes, sobre todo de glucosa, pues volvieran más fácilmente a llenarse. Lo mismo con las proteínas, para esta destrucción muscular. Bueno, ahora parece que esa ventana se ha ampliado. Incluso hay estudios ahora mismo que dicen que aunque tomes algo en las siguientes 12 horas o después del partido, varias horas después, pues no pasa nada. Entonces parece que hay una contradicción ahí. Unos dicen que hay que hacerlo cuanto antes mejor y otros que no importa aunque tardes 1 o 2 horas. Bueno, intentarlo hacer un punto intermedio. Es decir, a lo mejor 5 minutos después del partido es complicado, pero si 15 o 20 minutos podéis tomar algo. A veces no tenéis por qué ir a casa, a un restaurante, lo que sea, podéis llevaros algo allí, podéis tomar unos batidos ya preparados anteriormente para, bueno, pues para ayudar a esta recuperación. Y lo mismo en la cena y el siguiente día, ¿vale? Es decir, los almacenes no se llenan justo en la siguiente comida, necesitamos bastante, sobre todo si hemos jugado 90 minutos. Y luego el siguiente punto que quería comentar es qué hacer los siguientes días, qué tipo de entrenamientos, cuándo se hace la pausa. Es decir, digamos que el domingo hemos jugado el partido y el siguiente partido es el otro domingo. Tenemos 7 días. Vuelvo a repetir, dependerá de la liga que tengáis, dependerá de los jugadores que tengáis, la preparación física, el estado físico que tengáis. Si a lo mejor el siguiente partido es el miércoles, pues tendréis que actuar de otra manera. Si a lo mejor tenéis 2 semanas hasta el siguiente partido, pues deberéis actuar de otra manera. Pero en nuestro caso, en el equipo que estoy ahora mismo de fútbol, pues normalmente tenemos un partido el domingo y el siguiente domingo. Por lo tanto, tenemos varios días ahí entre medio para poder trabajar. Hace unos años hacíamos nosotros la pausa el lunes, es decir, al día siguiente del partido. Luego, pues hablando con jugadores y con jugadoras, pues nos comentaban que algunos se sentían más cansados el martes, ¿vale? Entonces, con el tiempo, escuchando también a otros preparadores, a otros equipos, parecía que funcionaba mejor hacer el descanso el martes, ¿vale? Y el lunes una pausa activa. Realmente, esto al principio no lo quieres hacer porque parece que pierdes un día, porque si al final el lunes es una pausa activa, un entrenamiento no muy intenso, un entrenamiento, sí, una pausa activa, y el martes haces descanso, parece que has perdido un día, porque el miércoles es el primer día donde puedes trabajar bien. Si lo haces de la otra manera, el martes puedes trabajar bien, pero al final, hablando de la calidad del entrenamiento, nos dimos cuenta que el martes, si hacíamos el lunes pausa, la calidad no era tan buena, ¿vale? Por lo tanto, al final lo que hicimos es hacer eso. El lunes era un día de pausa activa, era un día para hacer vídeos, que yo creo que es bastante interesante, porque así, si pasan 2 días después del partido, te olvidas muchas cosas, pero si pasan 12 o 18 o 24 horas después del partido, pues aún lo tienes todo muy fresco en la cabeza y puedes hablarlo y tratarlo mucho mejor. Por lo tanto, es un día para hacer análisis de vídeos, un día que puedes trabajar también la táctica y la técnica. De todos modos, también hay que ser conscientes que después de un partido estamos cansados físicamente, pero también mentalmente. Por lo tanto, no vamos a estar al 100% a la hora de hacer un poco de técnica. A lo mejor es lo que buscamos, pero eso dependerá de vosotros, ¿vale? Probablemente estos días donde necesitamos una capacidad mental máxima, pues sean mejores miércoles y jueves y viernes, ¿vale? Un poquito más avanzado cuando ya no tenemos este cansancio tan elevado como los primeros días de la semana. Por lo tanto, el lunes pues se puede trabajar un poquito la técnica, la táctica, se pueden hacer vídeos, y luego lo que deberíais hacer también es, si sois entrenadores o si podéis hacerlo como deportistas o preparadores físicos, dividir el equipo. Hay que tener en cuenta que hay jugadores que han jugado 90 minutos, pero hay otros que no han jugado nada. Es decir, si el viernes habéis bajado un poco la intensidad por el partido del domingo, el sábado no habéis entrenado o poco, y luego el domingo hay jugadores que no han jugado nada o muy poco, estamos hablando de 3 días, más el lunes, que probablemente entrenaréis poco, y el martes que hacéis pausa estamos metiéndonos en 5 días con poca carga, con poca intensidad. Por lo tanto, nosotros pues solemos entrenar 40, 50, 60 minutos. Vuelvo a repetir, dependerá de los entrenadores. Hay entrenadores que toman otra estrategia, pero lo que estaría bien, por ejemplo, es que dividierais el grupo A, los que han jugado más de 45 minutos, y el grupo B, los que han jugado poco o no han jugado, y entrenar 1 hora. En este caso nosotros hacemos 50-60 minutos de entrenamiento, vuelvo a repetir, una pausa activa, y luego se vienen conmigo y hacemos algo de estiramientos, algo de pilates, podemos trabajar un poco más
la técnica, pero vuelvo a repetir, depende un poco de cómo estén los jugadores o jugadoras en ese momento, porque si al final están cansados también mentalmente, pues no me interesa a lo mejor hacer ese día ese tipo de cosas, pero normalmente pues solemos hacer pilates, podemos hacer yoga, podemos hacer estiramientos, algo de estabilización, bueno, ese tipo de cositas pueden ser interesantes, movilización. Entonces luego el grupo B, durante esa media hora siguiente, para hacer 1 hora y media aproximadamente de entrenamiento, lo que hace es entrenamiento intenso, con mucha carga, es decir, se quedan solo estos jugadores que no han jugado o han jugado poco con los entrenadores y lo que hacen es hacer entrenamientos con mucha mayor carga para que al final, vuelvo a repetir, no pegarse 5 días con una carga de entrenamiento bastante baja. Y luego el martes pues tiene un descanso absoluto, un descanso total, que yo creo que es interesante, mínimo un día a la semana, evadirse totalmente del club, del centro y del fútbol, porque al final todo esto es mucha carga, tanto física como mental, y también hay que ser conscientes que a lo mejor al principio de temporada estamos muy frescos de todo esto, pero después de varios meses nos cansa todo, nos cansa el club, nos cansa el fútbol y hasta los compañeros. Por lo tanto, un día de pausa total nunca está de más. Incluso a veces, según el equipo, según el entrenador, decide hacer 2 pausas, que sería la segunda pausa un día antes del partido, y luego el miércoles pues se entrena otra vez con normalidad, en nuestro caso pues doble sesión incluso. Pues nada, señores, espero os haya gustado este vídeo, ya habéis visto un poco la dinámica del mismo. Mi idea no es mostrar conocimientos, información, y hay muchas webs, hay muchos lugares donde hay una información muy buena, hay otros que quizás no tanto, pero mi intención es mostrar esa información básica, fácil, pero sobre todo con una experiencia, ¿vale? Con mi experiencia y mis conocimientos. Al final yo es como lo aplico, pero luego os voy a intentar dar otras ideas, otros ejemplos, otras estrategias para que vosotros en otras condiciones la toméis digamos la idea y el camino correcto. Al final cada futbolista, pero también cada entrenador tiene su librillo, ¿vale? Y al final, porque yo lo aplique de esta manera no significa que lo deberíais aplicar vosotros. Hay muchos condicionantes que dependerán para aplicar una cosa u otra. Por lo tanto, yo considero que sí, dar información es muy interesante, pero también lo que he hecho en este vídeo, dar varios ejemplos y varios caminos para que luego vosotros podáis tomar el correcto para vuestro equipo. Así que nada, señores, valorarlo como tal el vídeo, ¿vale? Escribiros al canal, ya que de poco a poco iremos subiendo más y más vídeos, y escribidme también en los comentarios si queréis pues más ideas, qué es lo que queréis saber, para que yo tenga más ideas también en el futuro y así poder tener más en cuenta qué es lo que más os interesa, si preparación física, si nutrición, si planificación o quizá vídeos sobre ejercicios para trabajar lo que me digáis. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, adiós.